Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Yo soy Nadia Mireles, soy la directora de la Plataforma Abierta de Innovación y agradeciéndoles que estén hoy aquí. Pues, sin más, creo que vamos a dar inicio y me permito pasarle la palabra al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, quien pues a bien ha tenido la iniciativa de hacer toda esta sesión de webinars y pues ha sido el impulsor de todo este proyecto. Secretario Alfonso Pompa Padilla, le voy a dejar la palabra para que pues nos dé la bienvenida y abra esta sesión. Alfonso, el secretario Alfonso. Muchas, Uh-huh. muchas gracias, Nadia, y me da mucho gusto de nuevo saludarlos a todos y es realmente emocionante ver cómo se comienzan a dar de alta y a decir de dónde nos están siguiendo y eso nos motiva a todos porque estamos seguros que atrás de cada nombre en cada una de estas ciudades del país de donde se están registrando hay un empeño especial en salir adelante y precisamente para ustedes está dirigido este webinar o estos webinars, esta serie de programas que pusimos a su disposición y que nos motiva mucho para seguir trabajando y seguramente para ofrecerles algo en cuanto estemos concluyendo este programa, algo que podamos darle seguimiento. No tenemos claro todavía cómo lo haremos, pero el entusiasmo de ustedes nos entusiasma a nosotros y sin duda el compromiso ahí está. Vamos el día de hoy por el octavo de los webinars, de los 11 que nos comprometimos. De todos hemos recibido una excelente retroalimentación y creo que ahora entramos además a una etapa en la que de alguna manera es también importante de pensar cómo sería de alguna manera su regreso una vez que entremos al nuevo normal después de la parte más crítica de esta pandemia y particularmente el seminario del día de hoy que habla del cuidado de las relaciones con los clientes, de alguna manera nos da la pista de que deberíamos de estar preparados para lo que sigue inmediatamente después de la etapa crucial de esta situación en la que estamos viviendo. Pero además mañana vienen temas legales que hay que cuidar también y el viernes vienen algunas ideas sobre modelos de innovación y el lunes también en ese sentido. Entonces hemos ido caminando por estas 7 seminarios, estamos el día de hoy en el octavo y particularmente yo quería hacer la presentación del día de hoy porque si bien Nadia decía que yo era el impulsor de esta idea, en realidad yo creo que la impulsora y la organizadora y la creadora del programa es la doctora María Elena Vázquez Lira, a quien tengo el honor y el gusto de conocer desde hace muchos años. Hemos trabajado en muchos sentidos juntos y siempre, tanto un servidor como todos los que la conocemos, reconocemos su gran calidad académica de líder, que ha sido verdaderamente un pilar. No por nada es la decana de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, de toda la zona occidente, una región muy grande y con un campus tan importante como lo es Guadalajara como base, pero además María Elena ha sido el líder en muchos de los proyectos que se han hecho en el TEC de Monterrey, entre ellos el Centro de Retailing o de Comercio al Detalle, cuando en México todavía no se hablaba ni siquiera del tema, ella fue precursora y creadora de este centro. Les puedo decir también que de muchos de los modelos de educación innovadores que se han creado en el Tecnológico de Monterrey han sido por el liderazgo, por el empuje, por la capacidad de trabajo de María Elena. Podría seguirle toda la hora presentándola y presentando sus méritos, pero estoy seguro que ustedes prefieren escucharla a ella. Así que, María Elena, muchas gracias por haber organizado este programa tan rápido, con el apoyo de Jorge González, con el apoyo de Nadia y bueno, con lo que hemos podido hacer los demás que nos hemos sumado. Así que adelante, María Elena. Muchas gracias. No, muchas gracias, Alfonso. La verdad, con esa presentación mejor me quedo de verdad. Entonces, pues vamos a la obra. El día de hoy nos queremos dedicar a dar una revisada por esos conceptos de mercadotecnia que desde ayer Arturo esbozó en algunos de los slides que presentó y en la parte de cómo generar ingresos para la organización. El día de hoy yo he organizado la presentación en 3 capítulos con la intención de llevarlos en 3 fases. La primera es entender qué le está pasando al consumidor,
y ese consumidor, esos cambios que está teniendo, cómo van a impactar en el futuro. Después ligar esos cambios de comportamiento que van a permanecer en la etapa nuevo normal, cómo afectarán nuestra estrategia de mercadotecnia. Y por último, en estas condiciones donde estamos haciendo el planteamiento, ¿cuál es nuestra responsabilidad de cuidar el valor de la marca, que va a ser sumamente relevante para sacarnos a flote y llevarnos a una pendiente de recuperación mucho mejor? Entonces, con esta organización, quisiera empezar hablando de qué le preocupa a este consumidor. Y bueno, pues tenemos en este momento 674 consumidores sentados enfrente de su laptop pensando exactamente en estas preocupaciones. Su salud y su bienestar, la economía en casa, qué sucederá en el futuro, cómo respondo a la educación de mi familia, en qué fuentes de información puedo confiar y cómo le voy a hacer con las deudas de mediano y largo plazo que tengo. Con esas preocupaciones en la cabeza, el consumidor en este contexto presenta los siguientes comportamientos que se han presentado además en las otras regiones del mundo que van más adelantadas que la nuestra. Latinoamérica venimos un mes y medio atrás de las otras regiones y hemos podido observar los mismos comportamientos. Hay un mayor consumo de televisión abierta, mayor consumo de contenidos digitales bajados de YouTube y otras fuentes de streaming, mucho menos transportación, obviamente nos tenemos que quedar en casa, solo aquellos de actividades esenciales se tienen que transportar. Más uso de redes sociales para estar pendientes de aquellos que quedaron desconectados. Por supuesto, más compras online. Esta es una tendencia que vamos a revisar, está siendo muy acelerada por la situación. Una mayor atención a los precios y a comparar precios con los distintos competidores en cada categoría. Una mayor planeación financiera y, por supuesto, posponer compras. Posponer compras de artículos de bienes de consumo, pero también de vacaciones y otro tipo de servicios. Estos comportamientos van a ocasionar, pues, curvas distintas de recuperación en distintos sectores. Aquí tenemos una gráfica que nos permite observar de manera esquemática las tres, digamos, fases que pudieran considerarse: la etapa de aislamiento y restricciones, la etapa de estabilización y la etapa de recuperación hacia principios del año entrante, y cómo las distintas curvas de alimentación, retail, restaurante y ocio, viajes y hoteles, pues van a tener distintas pendientes de recuperación. Y donde el consumidor pues va a ir pasando de actividades de consumo a domicilio a consumo en lugares donde haya una conciencia de sanidad y de higiene progresiva, a un turismo local, a un pequeño turismo internacional y a una Navidad austera hasta diciembre de este año. Con esas consecuencias en la industria, los comportamientos que permanecerán más allá de la etapa de distancia segura, existen estos comportamientos alrededor de la contingencia. El primero es, al verse afectada la parte económica del consumidor, habrá un gran aprecio por valor. Valor que tiene que ver, ahorita vamos a ver la ecuación, la relación que hay entre los beneficios que obtiene y los costos que tiene que asumir, siendo uno de ellos el costo monetario, pero otro tipo de costos. El segundo comportamiento que permanecerá es desconfianza. El consumidor tiene que permanecer seguro en términos de su salud, la salud de su familia y su bienestar, y va a tomar decisiones de compra en un entorno de desconfianza donde aquellas marcas que hayan logrado tener confianza serán las favorecidas en sus decisiones de compra. El tercer comportamiento tiene que ver con
al quedarnos en casa estamos aprendiendo que en el hogar pueden suceder muchas cosas, en familia además. Entonces el hogar se va a volver el centro de entretenimiento para economizar y porque es más seguro permanecer en él. Y mucho del esparcimiento y de las actividades de ocio y de educación las vamos a traer al hogar. El cuarto comportamiento es la preocupación por salud, salud física, pero también salud mental. Y por eso se habla del término de salud y bienestar, donde debe haber un equilibrio entre la salud física y la manera en la que se siente este consumidor. El cuarto comportamiento tiene que ver con que en esta contingencia hemos aprendido que unidos hacemos más. Y eso le ha dejado aprendizajes al consumidor. Y entonces va a tener un comportamiento donde le va a preocupar ver más allá de uno mismo, pero también va a buscar que las marcas con las que se relaciona estén preocupadas por ir más allá que solo los beneficios financieros de la organización. Y el último comportamiento que permanecerá es la experiencia digital y virtual. Digital favoreciendo todos los canales digitales de interacción, pero también todos aquellos canales de realidad virtual que se veían venir, pero que se han ido acelerando. Por ejemplo, pues la vivencia de museos y de viajes sin tener que salir de casa, que ya están teniendo compañías que están ofreciendo ese tipo de servicios y otro tipo de ejercicios de realidad virtual que permiten que el consumidor en seguridad pueda, y en su hogar, pueda tener actividades de creación y de educación. Entonces, con estos 6 comportamientos, ¿cuáles serán los impactos en las distintas categorías que podemos observar? Y esta es una selección obtenida el día de hoy por el Observatorio de Euromonitor, donde está haciendo una evaluación diaria de lo que ellos pronostican. Es un escenario como el que nos presentaba Heidi, donde ellos pronostican con 35 a 45% de probabilidad este escenario baseline para las distintas categorías de consumo de México, ¿no? Y tenemos entonces categorías que van a tener decrementos de un hasta menos 4%. Otra vez vuelvo a decirlo, 35 a 45 de probabilidad de que este escenario sea cierto. Y tenemos otras categorías donde vamos a tener crecimiento. Entonces, como pueden ver, hay espacios de oportunidades en esta parte azul de la gráfica y hay espacios para encontrar áreas de reconversión o de repivoteo que verá Jorge el viernes para poder movernos hacia algunas de las actividades en la curva azul. Si pudiéramos hacer un esquema, y a mí me gusta más trabajar explicándole a las personas y a las empresas cuáles son las líneas estratégicas por donde pueden caminar para que cada quien encuentre su camino, podemos decir que hay 4, ¿no? Aquí tenemos los 6 comportamientos de consumidor que hemos hablado. Entonces, estos caminos estratégicos son estas líneas, estas flechas grises, y vamos a ver cada una de ellas. El primero tiene que ver que durante todo este camino, este consumidor, principalmente por aprecio a valor, desconfianza, salud y bienestar, va a buscar que las empresas con las que se relacione, ya sea de bienes o de servicios, sean de calidad, porque no quiere desperdiciar su dinero y no quiere equivocarse, y eficientes. Esto es, que no quiere que le fallen. Aquellas empresas que no sean capaces de entregar siempre calidad de manera consistente y no fallarle al consumidor con surtido, con el producto, con los servicios que entrega, con la información que le dan,
no van a tener oportunidad en las siguientes etapas. ¿Qué es lo que estarían resolviendo desde el punto de vista del consumidor? Estarían generando confianza y valor. Dos beneficios que serán fundamentales para poder aprovechar estos comportamientos del consumidor. La segunda iniciativa estratégica tiene que ver con resaltar lo local. Ya era una tendencia que venía antes de COVID, pero en la presencia de COVID, la transparencia de la cadena de suministro se vuelve fundamental y por lo tanto lo local nos permite tener más certidumbre respecto a dónde se origina ese producto o servicio que estoy consumiendo y me da más seguridad, otra vez seguridad, respecto a lo que quiero yo obtener. Entonces, resaltando lo local, vamos a tratar de buscar darle al consumidor transparencia, certidumbre y en un contexto de alta volatilidad, la familiaridad es un elemento muy importante para reducir la ansiedad con la que el consumidor compra. Entonces, tenemos confianza, valor, transparencia, certidumbre y familiaridad como beneficios que el consumidor va a estar buscando en sus transacciones de aquí en adelante. La tercera línea estratégica tiene que ver con entregar el mayor valor posible. Y eso tiene que ver con que debemos volvernos muy eficientes en la entrega de nuestro producto y nuestro servicio para poder transferirle al consumidor el mayor beneficio posible en dos caminos. Si va a apreciar el valor, la posibilidad de hacerle cosas accesibles va a ser fundamental desde el punto de vista económico. Y una segunda, otra vez, confianza nos permite generar esta cercanía con el consumidor. En esta estrategia estamos hablando, por ejemplo, de cosas como el crecimiento de las marcas propias, que ya sucedió en la crisis del 2008, donde los consumidores, sobre todo los consumidores en Latinoamérica y en México en particular, que no estaban muy acostumbrados y no favorecían la compra de marcas propias, aprendieron que la compra de marcas propias es un sustituto razonable e inteligente que después de la crisis se quedó en el canasto básico del consumidor. Entonces, vuelve a aparecer esa relevancia de las marcas propias para construir accesibilidad y confianza y entregar el mayor valor posible al consumidor. La cuarta palanca sumamente importante tiene que ver con el uso de tecnología. Y el uso de tecnología no solamente para la entrega en el canal de distribución a través de e-commerce o la comunicación digital, tiene que ver con la transformación digital de la compañía en términos generales para poder avanzar en los otros drivers estratégicos, porque el uso de la tecnología van a permitir que la empresa sea más eficiente y más consistente en la entrega de calidad y eficacia. Este apalancamiento en tecnología va a permitir darle al consumidor conveniencia para poder entregarle el producto o el servicio donde él está, transparencia al poder darle posibilidades de rastreo y de información que le permitan conocer del producto o del servicio que le vamos a entregar y posibilidades de personalización que harán que entonces nuestra oferta se vuelva relevante para él. Entonces, con estas 4 iniciativas estratégicas, tenemos que diseñar un proceso de mercadotecnia o una estrategia de mercadotecnia. Y antes de entrar a la parte táctica, me gustaría detenerme unos minutos en repasar que hay 3 elementos fundamentales cuando uno construye su estrategia de mercadotecnia. La primera tiene que ver con la empresa. Como empresa tenemos que tener claros cuáles son nuestros objetivos y cuál es el propósito de la organización. Cuáles son nuestros objetivos de mercadotecnia
y cuál es el propósito por el cual fundamos la organización. El propósito es el faro que nos va a llevar a tomar esas decisiones y a poder lograr estos objetivos. Con esto en mente, y está resaltado porque se va a volver crítico, el entender cuál es nuestra propuesta única, unique selling proposition, nuestra diferenciación. ¿Qué nos hace distinto a los competidores que están en el mercado? Es sumamente relevante. Las condiciones competitivas van a hacer que aquellos competidores que no logren diferenciarse no puedan salir hacia la etapa de recuperación. Entonces, es muy importante trabajar en la definición de aquello que nos hace únicos para entregarle esa propuesta de valor, Unique Selling Proposition, al cliente. El segundo elemento es entender a profundidad estos comportamientos de los que hablamos. Cómo se manifiestan en los segmentos de mercado que estoy atendiendo, para así comprender cuáles son sus necesidades y sobre todo, cuál es ese proceso, ese journey que sigue en las interacciones conmigo, con la intención de eficientar y hacer fácil, que sea fácil hacer negocio con nosotros, que no haya fricción, que el consumidor no se desgaste en la relación con nosotros y que pueda llegar satisfecho a la compra. Y la tercera etapa es entender que un consumidor pasa por 4 etapas, ¿no? Una etapa donde captamos su atención, una etapa donde le damos información para generar interés, otra etapa donde logramos que ese interés se transforme en deseo y por último, una etapa donde decide comprar con nosotros. Cuidar que el journey pase por esas etapas y cuidar cada una de las acciones que hacemos para que el cliente pase por See, Think, Do, Care es sumamente importante y tenemos que entender cuáles son esas acciones que como empresa tenemos en cada una de estas etapas. Con la parte estratégica comprendida con esas 4 acciones principales, voy a recorrer para hacerlo de manera práctica los componentes tácticos de la mezcla de mercadotecnia. Y la mezcla de mercadotecnia tiene 4 elementos. Y vamos a enfatizar los componentes que deben conservarse durante la crisis y para llegar a la etapa de recuperación. En la variable de promoción, que incluye las promociones que hacemos, las ofertas que hacemos, los eventos especiales que hacemos, nuestra estrategia de publicidad, nuestra estrategia de eventos y relaciones públicas, ¿qué es lo que debemos cuidar desde el punto de vista táctico? Lo más importante, porque es muy tentador, desaparecer los gastos asignados, el presupuesto asignado a esta sección, es que no debemos quitarle la voz a la marca. Es muy importante que en estas condiciones la marca siga hablando a través de sus actividades promocionales y que esa asignación de presupuesto sí la pensemos. La pensemos en términos de relevancia, repensemos, más es la palabra correcta, en términos de relevancia y de los medios utilizados para reasignar ese presupuesto. Es importante que entendamos que si asignábamos presupuesto a medios fuera de casa, ¿no? Espectaculares, parabuses, cineminutos, pues es un dinero desperdiciado porque el consumidor no está ahí. Entonces, que nos llevemos ese dinero a otras cosas. ¿Cómo? Por supuesto, medios digitales. Acabamos de decir que uno de los comportamientos es la permanencia en espacios digitales para bajar contenido y estar en relaciones sociales. Entonces, buscar esos medios digitales como una mejor inversión y buscar nuevos puntos de contacto que el consumidor está utilizando. Por ejemplo, la utilización de podcasts, de servicios de streaming, el crecimiento de los esports que ahora sustituyen a los sports, el e-commerce.
todo lo que tenga que ver con empaque, ya que le estamos llevando nuestros productos a casa en términos de entrega, eso se vuelve nuestra comunicación de punto de venta. Ya no está yendo a nuestros espacios físicos, pero entonces desde nuestro repartidor y el empaque que le entregamos, se vuelve un espacio para comunicar. Y también, por supuesto, si está en contacto con nosotros, el personal de nuestros espacios, nuestro staff, se vuelve una manera, un canal de comunicación con el cliente. Es importante buscar más comunicación directa cuando se trata de los clientes más relevantes. Ayer Arturo les mencionó varias veces que debemos segmentar, que no podemos atender a todos los clientes de la misma manera y que tenemos que tener muy claro qué segmento representa la mayor rentabilidad y que a esos clientes son a los que les tenemos que dedicar esfuerzo de comunicación directa. Y el tercer punto es que tenemos que seleccionar muy bien el mensaje adecuado. Un mensaje adecuado que apele a empatía, a generación de confianza, a que sabemos qué es lo que le preocupa y cuáles son sus necesidades en el nuevo rol que está teniendo que vivir. Desde el ama de casa que tiene que trabajar en casa y que tiene que resolver múltiples cosas. ¿Cómo le hacemos para comunicarnos desde el punto de vista de empatía? En términos de promoción también, otra vez ligándolo con la conferencia de Arturo, hay que usar nuestras promociones de manera cuidadosa y estratégica. Las promociones no tienen por qué ser para todos los clientes. La tecnología nos permite poder decidir a qué segmentos le ofrezco qué, de tal manera que yo pueda optimizar ese presupuesto que deje asignado para la voz del cliente. Las promociones tampoco tienen que ser todo el tiempo. Deben ser utilizadas para generar, si se puede, venta adelantada, ¿no? Aquí les estoy poniendo un ejemplo de una empresa, una estética que está vendiendo servicios por adelantado, ¿no? Para cuando se recupere la crisis, para tratar de generar con una promoción y un cupón. Y el otro objetivo es para generar más tráfico. La promoción debe buscar presencia digital y tenemos que decidir cuáles son esas opciones de presencia digital. Si queremos tener websites, si queremos estar en el listado, el directorio de local business, si queremos permanecer en social media, si queremos tener participación en aplicaciones móviles. Cada una de estos puntos de contacto tiene que estar decidido en base a lo que hablamos hace rato de cuál es el proceso o el camino que sigue el cliente. La segunda P de la mezcla de mercadotecnia, el producto, y estoy poniendo el / servicio para generalizar, no es nada más producto, ¿no? De manera genérica le llamamos así, pero nos referimos también a productos y servicios. Sé que hay en la audiencia compañías, empresas del área de servicios. Entonces, el primer punto es que tenemos que ajustar el catálogo o el surtido de nuestro portafolio de productos actuales hacia las preferencias del cliente y hacia las preferencias del cliente basándonos principalmente, primero, en más rotación y margen, ¿no? Buscar aquellos productos del catálogo actual que me están generando más rotación y margen, buscar tener nuevos productos asociados a salud y bienestar, va a ser una de las preocupaciones relevantes para el consumidor, y buscar productos frescos. Hay una tendencia importante en el consumo de productos frescos en las otras regiones del mundo que han pasado por esta situación antes que nosotros. Y bueno, en Latinoamérica además, el consumo de productos frescos está más cercano a nuestra manera de consumir. Entonces va a ser una realidad que va a permanecer en la etapa de recuperación. La segunda acción a hacer en producto, que tiene que ver con la estrategia de no fallarle al cliente,
es cuidar la existencia, administrar, como dijo José Ferrer, con mucho cuidado el inventario. No ser de ese 60% de empresas que él mencionó que no conocen su inventario, porque fallarle al cliente en estos momentos va a ser complicado. Entonces, tenemos que tener mucha certidumbre respecto a ese inventario. Y además, tener inventario de productos que no rotan y que no generan margen, pues en términos de generación de efectivo, también están apalancando un activo que no le estoy dando uso. Hay que pivotear el surtido hacia nuevas necesidades y presentaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos compañías de bebidas alcohólicas que están pivoteando para construir, para desarrollar geles, ¿no? Que llevan una base de alcohol, entonces que pueden, con las mismas capabilities, un nuevo producto. O compañías como Zara u otro tipo de compañías textiles que están generando materiales que puedan ser utilizados en hospitales. ¿Cómo le hacemos para pivotear hacia nuevas necesidades y presentaciones? José también habló de esta pequeña compañía en Tequila que produce productos de cuidado personal, pivotear hacia una barra de jabón con contenido que mate gérmenes más rápidamente. Hay que buscar nuevos mercados con las capacidades actuales. Con la incertidumbre en las cadenas de suministro, se van a abrir oportunidades no solo en nuestro país, sino en Estados Unidos. Y esas oportunidades hay que conocerlas muy bien. Hay que escautear cuáles son los productos que más importaba Estados Unidos de China y poder estar cerca de esas cadenas de suministro que van a cambiar su búsqueda hacia cadenas de suministro más cercanas y de mayor control y trazabilidad. Entonces hay que estar atentos a esos nuevos mercados que van a surgir. En términos de plaza o del canal de distribución para este producto o servicio, es muy importante que a la hora de diseñar cómo le queremos entregar el producto o servicio al cliente, contestemos las preguntas de qué, cómo, dónde y cuándo, desde el punto de vista del cliente. ¿Qué le queremos entregar? ¿Cuándo lo necesita el cliente? ¿Cómo lo necesita el cliente? ¿Y dónde lo necesita el cliente? ¿Sí? A lo mejor necesita ahora un servicio 24/7 y yo no tenía esa capacidad. ¿Cómo la construyo para poder atenderlo? O a lo mejor ahora no va a mi local. Quiere que se lo entreguemos en su casa y yo no tengo capacidad instalada de servicio a domicilio. Entonces, contestar el qué, cuándo, dónde y cómo es sumamente importante para poder definir cuáles son los nuevos canales de distribución que le voy a dar al consumidor, porque nuestro consumidor cambió. Ya no es el consumidor que hemos entendido, no sé, a lo mejor si la empresa tiene 100 años, en los últimos 100 años. Tenemos que encontrar qué es lo qué es las nuevas maneras de comprar. Hay que hacer una inversión decidida en e-commerce. Y quisiera darles un dato. En una entrevista a más que hizo Nielsen, un estudio que acaba de terminar Nielsen a China, a más de 2,000 ejecutivos de retail en la región, la primera pregunta que les dijeron es, ¿qué haría usted en este momento? Y hay un 67% de ellos contestó que haría más inversión en comercio electrónico. Lo interesante es que China es uno de los mercados más desarrollados o era uno de los mercados más desarrollados ya en e-commerce. Lo que implica que ellos estén diciendo que hay que hacer una inversión decidida, imagínense lo que implica para nosotros, donde el comercio no se ha desarrollado en las condiciones en las que estaba China. Sin lugar a duda,
se va a acelerar, se esperaba una curva de crecimiento del comercio electrónico en México, pero esta curva se acelera, se va a acelerar y es sumamente importante tener participación en este canal de distribución. ¿Cuáles son estas posibilidades? Bueno, pues las posibilidades van desde construir mi propio website, desde hacer ventas a partir de social media, de desarrollar mis aplicaciones para venta electrónica y la posibilidad más sencilla de subir a un marketplace. El slide tiene los marketplaces más comunes ordenados por orden de prioridad en México que se están utilizando para acelerar la presencia en e-commerce. Y en la sección de bibliografía les puse algunos recursos para poder buscar esta información de cómo iniciar un negocio de e-commerce. En términos de precio, lo que queremos buscar, y esta es una variable que ayer Arturo tocó de manera profunda, porque generalmente esta es la variable que nos genera los ingresos para la organización, tenemos que utilizar una estrategia de precios y hay muchas dudas dentro de las dudas que nos mandaron respecto a esta variable. Lo que tenemos que hacer en nuestra estrategia de precios es siempre pensar que el objetivo de la fijación de precios es doble. Queremos buscar volumen de clientes, pero también queremos buscar rentabilidad. Entonces, la estrategia de fijación de precios tiene que buscar un equilibrio entre estos dos objetivos. El segundo elemento es que esa estrategia de precios tiene tres patitas. Nuestros costos, los costos de la competencia y el valor que le asigna el cliente a nuestro producto o servicio. Si nosotros nos volvemos más eficientes a través de ser consistentemente entregar calidad y usar tecnología, nuestros costos disminuyen. Y eso nos da posibilidades de maniobrar. Si la competencia se vuelve más eficiente que nosotros, ellos son los primeros que van a poder mover esa patita. Y la tercera variable del valor del cliente, es muy importante que entendamos que la ecuación de valor que el cliente tiene en la cabeza no es una ecuación simple. En esta ecuación tenemos todos los beneficios emocional, funcional y financiero. Y si se acuerdan del primer slide, hablamos mucho de que ahorita el consumidor sí tiene una preocupación económica, pero también tiene problemas de confianza y problemas de seguridad y tiene que resolver muchas cosas con su familia. Entonces, él está buscando beneficios en el numerador. En la medida que yo le entregue más beneficios, debo poder cobrarle más. Y perdón que haga tanta referencia a la conferencia de Arturo, pero por eso las pusimos seguidas. Ayer él les decía, si yo entrego más valor, tengo que poder cobrar más. Entonces, tengo que entender muy bien cuál es el numerador de mi ecuación de valor para saber cuál es el precio que puedo cobrar. Y en la parte del denominador, nosotros generalmente tenemos precio, la parte monetaria, pero en las condiciones en las que el consumidor está en estos momentos, hay otro tipo de precios que el consumidor también está pagando, que tienen que ver con tiempo, con energía, con esfuerzo y con pues desconfianza, inseguridad, que serían miedos psicológicos. Y estos también pesan en la ecuación de valor. Entonces, hay veces que no solamente tengo que trabajar en términos de precio con la variable monetaria, sino que tengo que ver cómo le hago las cosas más sencillas al cliente para reducir costos no monetarios y que la ecuación de valor se vea beneficiada, disminuyéndole los sacrificios que tiene que entregar. La tercera tiene que ver con que no tengo por qué cobrarle a todos los clientes lo mismo. El principio de segmentación es fundamental. La ecuación de valor no es una ecuación de valor general.
Y en las condiciones en las que estamos, hay distintos grupos de clientes que tienen diferentes comportamientos en su ecuación de valor. Y por lo tanto, debemos entender cuál es esa ecuación de valor para poder fijar precios de manera segmentada. Y el otro elemento es que que utilicen inteligentemente los centavos, ¿no? El consumidor no necesariamente los nota, pero nosotros, en términos de sumar los centavos de más que el consumidor paga, pues es una fuente de ingresos para generar revenue para la organización. Entonces, que tenemos que usarlos adecuadamente, ¿sí? Si pudiéramos juntar los elementos tácticos que mencioné ahorita de las 4 Ps, quisiera hacer un resumen, sumarizar. Es muy importante desplegar un entendimiento de los cambios de comportamiento. Aquí tienen una guía, pero habría que identificar cuáles se presentan en los segmentos de mercado que yo atiendo. Hay que escuchar al cliente con atención y sobre todo responder con empatía. Empatía significa comprensión y por lo tanto no puedo responder con empatía o no puedo fingir la empatía si no entiendo cuáles son las preocupaciones reales. Hay que implementar canales digitales de entrega y de comunicación. No hay otra. Es muy relevante tener estos canales digitales de entrega y comunicación. Hay que utilizar en nuestra comunicación contenidos que ponen de manifiesto cuáles son nuestras propuestas de valor únicas y por qué somos empáticos con el cliente. Hay que ir a donde él está y no esperar que el cliente venga con nosotros. Es sumamente importante que experimentemos y escalemos con rapidez, ¿no? A veces nuestra idea le damos muchas vueltas y a veces hay que hacer un experimento en un segmento, en una colonia, en una ciudad, en un producto, experimentar y escalar. Nos han dicho a lo largo de los seminarios, si se va a equivocar, equivóquese rápido para que pueda rectificar y no hay que pensar tanto, hay que experimentar y escalar con rapidez. Vamos a tener que hacer una reflexión importante de nuestra estructura física hacia la parte de recuperación. ¿Para qué la vamos a querer? El consumidor va a cambiar sus hábitos de compra y va a quedarse más tiempo en casa. ¿Para qué queremos la estructura física en la que hemos invertido y qué vamos a hacer con ella cuando llegue el momento de la nueva normalidad? Tenemos que cuidar la marca siendo fieles al propósito bajo el cual nació la organización y a los valores del negocio. En este momento, traicionar estos principios ponen en riesgo la supervivencia de la marca en la etapa de recuperación y posterior. Algunos ejemplos para poderlos inspirar de cosas que están sucediendo aquí y en otros lados, ¿no? Tenemos, aprovechando que el consumidor se va a quedar en casa, que quiere cosas frescas, que quiere balancear y cuidar su salud, estos servicios que empiezan a surgir en otras partes, este es un ejemplo, HelloFresh, es un servicio de suscripción que semanalmente le entrega al consumidor menús no preparados, preempacados con todos sus ingredientes y que el consumidor va a poder cocinar. Pero lo más interesante que me parece es los beneficios. ¿Se acuerdan de esas Unique Selling Proposition, no? Hablar de sabroso, simple, flexible, que no provoca estrés, que nos permite una dieta variada y que no causa desperdicios, me da mensajes muy claros de que HelloFresh conoce a la perfección el segmento de mercado que está tratando de atender. ¿Ok? Otro ejemplo, este es mexicano y de aquí, de la ciudad, Cocina Sancio, que es un servicio de banquetes, que obviamente ya no hay eventos, entonces está vendiendo su menú por litro o por cuarto de litro.
y llevándolo a domicilio. ¿Qué podemos hacer para buscar nuevos mercados con las capacidades que tenemos? En estas condiciones donde el hogar se va a volver el centro de atracción, Netflix está probando una plataforma que se llama Netflix Party, es un addendum al servicio de Netflix, donde ahora puedo tener, yo sé que no se alcanza a ver en la fotografía, pero estamos varios consumiendo la misma película al mismo tiempo. Y por lo tanto es como ir al cine en bola, ¿no? Donde podemos comentar de una butaca a otra. Lo único es que mi butaca está en mi casa y la butaca de mi hija está en Nueva York. Sin embargo, podemos estar viendo lo mismo y comentando con voz, hasta en chat o en texto. ¿Ok? Otro ejemplo es, esta compañía se dedica, Spiffy, se dedica a sanitizar instituciones, hospitales, restaurantes, etcétera. Y encontró un área de oportunidad muy relevante. Yo no sé si a ustedes les ha dado pendiente ir a lavar su auto. A mí sí, ¿no? Porque lo va a tocar gente que no sé si está infectada o no. Entonces, tienen un nuevo servicio que atiende a domicilio con su tecnología que conocen de sanitización y que está haciendo lavado de autos en casa con un servicio de cero contacto y dejando el carro sanitizado como si fuera y desinfectado como si fuera un hospital. Domino's con su entrega gratis de cero contacto, ¿no? ¿Cómo podemos el delivery hacerlo provocándole esa seguridad al cliente? O los chilaquiles, también locales, que apalancaron, hicieron un pivote respecto a su negocio y ahora entregan pues supermercado porque conocen la cadena de suministro y pueden abastecerse con sus proveedores y poder llevar eso a sus clientes. Pelotón, un gimnasio, bueno, una compañía que vende equipo para hacer gimnasio, ya estaba subido en el streaming de actividades deportivas, obviamente teniendo una gran auge. Este es un espejo inteligente que yo me suscribo, el espejo vale $1,200, me suscribo a la suscripción con Pelotón, que es de donde hace en realidad el dinero, y me da las actividades físicas que tengo que realizar con una membresía y un menú de workouts diseñados de acuerdo a los metas y objetivos que quiera lograr. Programas de suscripción, ¿no? Existen de mucho tipo donde el cliente no va a ir a mi lugar. Las tiendas de especialidad son de las tiendas más afectadas, ¿no? Entonces, cosméticos, calzado, accesorios, ropa, lentes. ¿Cómo creamos un modelo donde vayamos al cliente? ¿Se acuerdan del where? Y donde a través de inteligencia de datos, de ciencia de datos, aprenda qué es lo que le gusta al consumidor para que las cosas que yo le vaya mandando en esta cajita de suscripción vayan teniendo una mayor probabilidad de gustarle al consumidor y por lo tanto de menor probabilidad de que me lo regrese. Y una compañía española que se llama MindHope, que es un Uber de psiquiatras. Lo que hace es, suscribe por un lado psiquiatras que donan tiempo y por el otro lado personas que necesitan en estas condiciones ayuda psicológica o de salud mental y a través de una aplicación enlaza a estos dos mercados para poder atender. Una aplicación gratuita para enlazar ayuda psicológica a gente con quien lo necesita. Con todos estos ejemplos, lo que quiero confirmarles, porque hay evidencia que se ha juntado, las marcas más fuertes se recuperan mejor. Aquí es en la crisis del 2008,
4 grupos de marcas diferentes. BrandZ es una de las mediciones de valor de marca más importantes que existen en el mundo. Entonces, las marcas que estaban en el top 10 de BrandZ son marcas poderosas que se recuperaron ampliamente hacia el 2019 después del 2008. Entonces, el valor de marca paga en términos de lo que significa de equidad de la marca o equity de la marca, ¿sí? Las marcas fuertes se recuperan mejor por 5 razones. La primera es porque son relevantes. En las decisiones de compra que el consumidor tiene, pueden o están presentes en cada una de esas decisiones. La segunda es que generan confianza y en este entorno de alta desconfianza ese elemento se va a volver sumamente importante. La tercera es que son altamente diferenciadas y por lo tanto el consumidor está dispuesto a pagar un sobreprecio por ellas o a no comprar por precio, ¿no? A comprar por los atributos y unique selling propositions que están en la ecuación de valor. Son recordadas y con eso en el proceso de compra aparecen al principio en el set de consideración cuando el consumidor está tratando de decidir qué comprar. Y son consistentes en el tiempo. No cambian de estrategia, saben muy bien cuáles son sus objetivos y cuál fue el propósito por el cual nacieron y se mantienen fieles a lo que fuera. Con esto me gustaría pasar en estos últimos 5 minutos que tenemos. Hice una selección de 5 preguntas del grupo de preguntas que nos mandaron cuando ustedes se inscribieron. El primero lo cubrimos ampliamente, cuáles son las tendencias de consumo más relevantes. Tienen ustedes los 2 primeros slides para revisar qué le está pasando al consumidor y qué comportamientos de compra se van a quedar. ¿Hasta dónde hacer concesiones en cuanto a precio para clientes existentes y para clientes nuevos? Cuando hablamos de la variable de precio, hablamos que esta tiene que ser una decisión estratégica y que tenemos que diferenciar a aquellos clientes que nos aportan más rentabilidad. Y a esos clientes podemos hacer concesiones. Los otros clientes, no. Y que siempre tenemos un trade-off entre generar volumen de clientes y rentabilidad. Y tenemos que estar muy claros en términos de sobrevivencia de la organización, de hasta dónde podemos hacer ese sacrificio en términos de precios. ¿Tenemos que vender más por internet? Sí, sí, sí. Tenemos que estar en el e-commerce. Les di la estadística para el mercado de China, que es un mercado más avanzado que el nuestro en términos de e-commerce. ¿Con qué tipos de clientes sí hay que tener relación comercial y con cuáles no? Es muy importante hacer un análisis de mi portafolio de clientes. Si soy una empresa B2B, hacer un análisis en términos de clientes es mucho más sencillo, pero debo buscar aquellos clientes que pesan el 80% de mi volumen y de mi rentabilidad. Con esto, aquí les dejo unos recursos adicionales para que ustedes puedan pues profundizar en las cosas en las que estuvimos platicando. Y como último, quisiera dejarles una frase. No somos sabios por lo que hemos vivido en el pasado, sino por la responsabilidad que tenemos hacia nuestro futuro. Y creo que Alfonso, con lo que dijo al principio, es cierto. Sabemos que aquí están las empresas que están dispuestos a luchar por conservar su sostenibilidad más allá de esta contingencia y llegar a la etapa de la curva de recuperación. Estoy a sus órdenes, María Elena Vázquez, en el Tecnológico de Monterrey. Buenas noches. Sí.